Bueno, hola a todos nuevamente. Este es el segundo video en el cual vamos a desarrollar, como habíamos visto en el video anterior, eh, los dos primeros puntos o los dos primeros axiomas que plantea Ricardo para validar la teoría del valor trabajo en sociedades capitalistas. Estos son, por un lado, que la existencia de trabajo asalariado no contradice la teoría del valor trabajo, y por otro lado, que la existencia de capital no contradice la teoría del valor trabajo. Veamos. Así como en el primer video vimos que para Ricardo existen los precios naturales y los precios de mercado de las mercancías, los primeros determinados exclusivamente por la cantidad de trabajo necesaria para la producción, y los segundos, o sea, los precios de mercado, variaciones accidentales y temporarias de esos valores naturales, los salarios de los trabajadores para Ricardo también tienen un valor natural y otro de mercado. En el gráfico este que vemos acá, se puede ver al precio o valor natural del trabajo como un valor fijo. Este es un salario de subsistencia biológica. Ricardo entiende que los salarios naturales son un cúmulo de bienes, una canasta que consta de todas aquellas mercancías que son necesarias para que el trabajador y su familia sobrevivan y permitan a la población, esto es importante, total, mantenerse en un nivel constante. Es decir, que este salario de subsistencia biológica garantiza o provoca una población de tamaño constante. Podemos preguntarnos qué sucede con una mayor acumulación de capital que requiera más mano de obra para la producción. Va a decir Ricardo que, que en momentos donde se acumule capital y se demande una mayor mano de obra, no se van a poder resolver esas situaciones simplemente empleando más trabajadores adicionales. ¿Por qué? Ahora vamos a desarrollar bien este punto, pero para Ricardo, nosotros estamos en sociedades de pleno empleo, en las cuales el tamaño de la población se ajusta a los requerimientos del sector productivo. Esto significa que los trabajadores que son demandados, extras, digamos, que antes o sea, esa nueva demanda de trabajadores no encuentra, no encuentra mano de obra disponible. Por lo tanto, una demanda adicional de trabajadores va a presionar los salarios al alza. Estos son los salarios de mercado, digamos, no los salarios de mercado, no los de subsistencia. Un exceso en la mano de obra con respecto a los requerimientos de la producción va a generar salarios de mercado que estén por debajo del salario de subsistencia biológica. Vamos a ver ahora más en detalle cómo se desarrolla este mecanismo. Para Ricardo los salarios se rigen por la ley de Malthus. No sé si recuerdan, Malthus había propuesto que el crecimiento de la población tiende a ser geométrico, como vemos acá, en la línea punteada verde. Y por otro lado, los alimentos tienden a crecer de forma aritmética. Acá tenemos la línea roja que dice producción ahí de materias primas, de trigo, supongamos. En palabras de Ricardo, los salarios de mercado por encima del salario de subsistencia hacen que la situación del trabajador, esto es una cita textual, la situación del trabajador es próspera y feliz, puede sostener una familia sana y numerosa. Por el contrario, salarios de mercado que estén por abajo de ese salario de subsistencia biológica van a provocar privaciones a las necesidades básicas que reduzcan el número de la población. Lo que tenemos que entender, en ese entonces las condiciones de vida de los trabajadores eran tremendas. Las viviendas solían ser de ladrillos apilados, las calles sin pavimentar, sin alumbrado, ni cloacas, ni tampoco alcantarillado. Solamente el 10% de los trabajadores poseía agua potable y corriente. Se armaban barrios en los que el hacinamiento era característico. De esto habíamos hablado en el primer video. Había en su mayoría casas comunitarias, digamos, vivían varias familias juntas. La mortalidad
en ese entonces era muy elevada, generada también por esas mismas condiciones de vida. Imagínense que la falta de condiciones de higiene, la mala alimentación y la falta de asistencia médica permitían que cualquier virus o infección proliferara tranquilamente en estas condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, la tuberculosis o el tifus son enfermedades que en esos momentos arrasaban con la vida de hombres, mujeres y niños y niñas, ¿no? Los niños en ese entonces también trabajaban arduas jornadas y desde muy temprana edad, desde los 8 o 10 años ya empezaban a trabajar. En, para darles una idea de la situación, en el año 1833, bastante después de que Ricardo escribe este libro, se sancionó la ley Fabril, que restringía el trabajo de niños de 9 a 13 años a 8 horas diarias, mientras que para los de 13 a 16 años la jornada máxima la establecía en 12 horas. Los adultos, por lo tanto, trabajaban muchas más horas por día. El tema de los salarios, lo mismo, digamos, los hombres ya de entrada cobraban un salario ínfimo, las mujeres cobraban la mitad, y los niños y niñas un 60% menos que los hombres. Estos datos son como para poner en contexto y dar cuenta de que los motivos que tenía Ricardo para plantear lo que planteó no son muy alocados, digamos, como que tienen que ver eh, con la realidad que lo acompañó. Quizás, si bien hoy puede parecer todo esto algo lejano, en ese momento era cotidiano. Bueno, como se ve ahí en el gráfico este, en algún momento o el crecimiento, sí, el crecimiento de los alimentos va a restringir el crecimiento poblacional, ya que no habrá suficiente alimento para la supervivencia de una población que siga creciendo. La acumulación de capital, eso se va a dar en este punto, ¿no? La población máxima en esta situación está en este punto, en el cual se cruzan las líneas de población y de producción. La acumulación de capital, que es propia en las sociedades capitalistas, estimula el crecimiento de la población para obtener esa mano de obra adicional. Se requiere del crecimiento de la población, ya que Ricardo supone sociedades de pleno empleo, como hemos mencionado anteriormente. Para Ricardo está vigente la ley de Say, recordemos. No sé si lo había mencionado, pero por lo tanto hay una tendencia al pleno empleo de los factores productivos. Y ahora vamos a ver bien el mecanismo de cómo se ajusta la población a esos requerimientos de mano de obra que provienen del sector productivo, del capitalista, digamos, cómo se ajusta la población a los requerimientos de mano de obra del sector productivo. Bien. A ver, ahí está. Esto es lo que habíamos mencionado, que la acumulación de capital aumenta la demanda de mano de obra, por lo que recordemos, no teniendo una mano de obra disponible, hay como un exceso en la demanda de trabajo, eso hace que se pague más por el trabajador, digamos, que los salarios del mercado aumenten. Veamos entonces, teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando, cómo es el mecanismo de ajuste de la población. Bueno, ¿qué es lo que desprende este mecanismo? Supongamos una acumulación de capital inicial, ¿no? Que habíamos dicho que es propia de las sociedades capitalistas y que estimulan el crecimiento de la población para obtener esa mano de obra adicional que no existe aún. La demanda de mano de obra que supera las posibilidades de su oferta, entonces estimula el aumento de los salarios de mercado. Esta situación tiene un impacto doble en la población. Por un lado, disminuye la mortalidad. Recordemos cómo habíamos definido las condiciones sanitarias y alimentarias de la población en ese entonces en Inglaterra. Piensen que con un salario de mercado alto los trabajadores iban a comer todos los días, digamos, las diferencias rondaban o impactaban en ese aspecto. El impacto de ello es inmediato, digamos, la mejora en la tasa de mortalidad es inmediata.
Por el otro lado, también aumenta la natalidad. Recuerden lo que había dicho Ricardo, digamos, con salarios de mercado por encima de los precios naturales del trabajo, el obrero va a tener una vida feliz y va a querer tener una familia numerosa. Por lo tanto, también ahí está el tema de la natalidad. Imagínense que para que aumente la población por un aumento en la natalidad, si hoy aumentan los salarios de mercado, para que ese futuro niñe se convierta en un obrero, faltan 8 años, más el embarazo de la madre, 9 años. Recuerden igual que tampoco son tantos años porque empezaban a trabajar a los 8 años más o menos. Una vez que esa oferta en la mano de obra crece por estas situaciones y es satisfecha esa demanda adicional que había surgido por la acumulación de capital, los salarios tienden a bajar a su nivel de subsistencia o incluso a veces por debajo de él. Esta situación producirá el efecto contrario, y únicamente después de que la población se ajuste a las necesidades de la demanda de mano de obra, el precio del salario volverá a su precio natural. Van a ver cuando lea la bibliografía de Ricardo, que él reconoce que es posible, ante una situación próspera de la sociedad que se manifieste en una constante acumulación de capital, que esa demanda de mano de obra exceda por un largo tiempo a la oferta, lo que puede hacer que los salarios de mercado se mantengan por encima de los salarios de subsistencia por un periodo más prolongado de tiempo. Pero esto no quiere decir que no se ajuste nuevamente, digamos, a su situación o la tendencia a que se ajuste el salario de mercado al salario de subsistencia biológica. Entonces, ¿qué implicancias tiene este desarrollo? En primer lugar, que el crecimiento demográfico encuentra un límite en las posibilidades de crecimiento de la producción de alimentos. La acumulación de capital estimula el crecimiento demográfico. Recuerde que sin acumulación de capital, los salarios de subsistencia biológica son aquellos que mantienen la cantidad de trabajadores constante. ¿Cómo se ajusta la población a las necesidades de los capitalistas? Mediante los salarios de mercado. Cuando sean mayores a los de subsistencia, estimularán un crecimiento demográfico, mientras que cuando estén por debajo, el exceso de trabajadores morirá de hambre, de epidemias, etc. Recordemos lo que habíamos dicho de las condiciones de vida de la clase trabajadora en ese entonces. En segundo lugar, y como consecuencia de esto, no existen posibilidades de que haya una superpoblación relativa de trabajadores. Superpoblación relativa se referencia a una masa de desempleados que no son susceptibles de emplearse, son marginados. Este es un concepto igual marxista que van a ver en la próxima unidad de la materia. Sigamos. Veamos ahora qué sucede con el capital. La clase capitalista es aquella clase, un grupo de personas, que es dueña de los medios de producción, la que invierte en la producción y la que acumula riqueza y demanda mano de obra para la producción. Recordemos del primer video que Ricardo entiende al capital como una relación social. Esto quiere decir que para Ricardo el capital es capital siempre que medie la relación entre capitalistas y trabajadores. Para Ricardo, la fuente de valor de cambio es el trabajo, no el capital. Para Ricardo, el capital solo transfiere su valor en aquella proporción en que fue utilizado en la producción. Por ejemplo, el trigo es la materia prima necesaria para la elaboración del pan. Transferirá la totalidad de su valor al pan, pero la utilización de una máquina amasadora, por ejemplo, solo transferirá aquella parte que se corresponda con el desgaste en esa utilización o vida útil. Es lo que nosotros conocemos por depreciación del capital. En ambos casos, en el del pan o en el de la amasadora, el valor de cambio de esos bienes utilizados en la producción del pan fueron generados por el trabajo que se necesitó para su producción, el trigo o la amasadora, ¿no? En el caso de la amasadora, podemos decir que su valor se compone del trabajo de los obreros que la elaboraron, pero también del trabajo del ingeniero que la diseñó, del herrero que elaboró algunas piezas particulares, etcétera, ¿no? Diversidad de trabajos diferentes, de la totalidad de trabajo que se involucró en su producción. El valor del pan, entonces, va a estar determinado no solo por el trabajo involucrado en su producción inmediata, sino también en el involucrado en aquellos útiles o maquinarias requeridos para realizar el trabajo particular a que se aplican. Esto es importante.
de entender. Pensemos qué pasaría si en el proceso de elaboración del pan fuera necesario menos trabajo que antes para la producción de trigo, ¿no? Pensemos cómo esa menor cantidad de trabajo necesaria para la producción del trigo impactará en la producción del pan. Si menos hombres se necesitan para la producción del trigo, entonces el trigo medido, por ejemplo, en kilos, valdría menos que antes. Por lo tanto, menos cantidad de trabajo contendría mi materia prima, y entonces el pan también va a bajar de valor. Una mejora en la cantidad de trabajo necesaria para el transporte que traslada el trigo hasta mi fábrica, también va a ahorrar trabajo para la producción del pan, aunque indirectamente, y ese ahorro sería compartido con las demás producciones en las cuales esa mejora impacta. Entonces, estas dos situaciones harían descender el valor de cambio del pan que produzco, ya que la cantidad de trabajo, tanto inmediata como la aplicada a los demás capitales usados para su producción, ha disminuido. Entonces, lo que determina el valor relativo de dos bienes es la relativa cantidad de trabajo, tanto la inmediata como la necesaria para el capital utilizado en su producción, que se emplea en la producción de ese bien, o de esos bienes, independientemente de la participación de los salarios en el valor total, es decir, independientemente del valor o del precio del salario. Esto es importante, muy importante. No importa el valor de los salarios. Los valores relativos de los bienes se determinan por su relativa cantidad de trabajo empleada y por nada más. Si con el empleo de la misma cantidad de capital, un capitalista emplea 2 hombres en la producción de pan y produce 100 kilos de pan, mientras que otro que se dedica a la producción de vino, supongamos, emplea otros 2 trabajadores, pero produce 50 litros de vino, entonces el precio natural de 1 kilo de pan sería medio litro de vino, independientemente de lo que se le pague a los trabajadores que trabajan en la industria del vino o en la industria del pan. Si observamos esta barra que está acá, cuya altura total representa el valor de cambio de una mercancía determinada, pongámosle zapatos, para decir algo, una mercancía, observamos que una parte de ese valor de cambio se retribuye al trabajador en concepto de salario. Fíjense acá abajo en color azul, y acá la referencia, ¿no? Representa la cantidad de trabajo empleada en la producción de zapatos, recuerden que este es el valor de cambio de los zapatos, que equivale exactamente a la cantidad de trabajo empleada por otros trabajadores para la producción de trigo y los demás bienes que garanticen la supervivencia del trabajador y su familia, ¿no? Fíjense cómo el salario de subsistencia o el valor de cambio de los zapatos, o del valor total de cambio de los zapatos, una parte se paga en concepto de salarios. ¿Y cuánto salario se paga? El valor de cambio que corresponda a la cantidad de bienes que son necesarios para la supervivencia del trabajador y su familia, y recuerden que tiene que mantener también la población en un nivel constante. Entonces, repasemos más o menos lo que venimos viendo. Lo único que genera valor es el trabajo, y el capital solo lo transfiere. Podemos preguntarnos entonces de dónde salen los beneficios del capitalista. Los beneficios, tal como los define Ricardo, surgen del trabajo del asalariado, y no de otro lado. Y por lo tanto dependen del monto que se pague a los trabajadores. Esto parece dejar en evidencia una relación social conflictiva, solo parece, ahora vamos a ver por qué. Lo que el capitalista gane, deja de ganarlo el trabajador y viceversa. Pero Ricardo, como vimos al principio de este video, considera que los salarios son de subsistencia biológica, y por lo tanto se determinan por el valor de los bienes por los que se cambian, y no por otras cuestiones como va a suceder después, luchas o huelgas de los obreros, etc. No va a haber ahí. El salario es el de subsistencia biológica, punto. Así. Ahora igual vamos a ahondar un poco más en ese sentido. Les leo una cita textual de Ricardo que van a leer en la bibliografía. La proporción del valor de cambio que debe pagarse como salarios es de la máxima importancia en la cuestión de los beneficios, va a decir Ricardo, pues se ve inmediatamente que los beneficios serían mayores o menores en relación con los salarios bajos o altos. Ninguna alteración en los salarios podría producir alteración alguna en el valor relativo de dos mercancías,
pues suponiendo que los salarios suban, no se requeriría por eso una cantidad mayor de trabajo en alguna de aquellas ocupaciones. Entonces, resumiendo lo que vimos recién, el valor del cambio de un bien está determinado por la cantidad de trabajo empleado en su producción y nada más que eso. Entonces, ¿de dónde salen los beneficios del capitalista? Si el capital no genera valor y solo lo transfiere las mercancías, los beneficios salen del valor que genera el trabajo y dependen exclusivamente del nivel de los salarios que se paguen a los trabajadores. Salarios más altos implican beneficios más bajos y salarios más bajos, beneficios más altos. El carácter conflictivo de las sociedades capitalistas parece, ahora vamos a, pero parecería, cuando menciona esto, quedar de manifiesto. Sin embargo, como habíamos adelantado recién, Ricardo funda su teoría en la teoría, funda su teoría en los salarios de la, su teoría en los salarios en la ley de Malthus. Los salarios tienden a ser de subsistencia biológica, habíamos adelantado. Salarios de mercado por encima o por debajo de los salarios de subsistencia serán temporales, hasta que la población se ajuste a las necesidades de mano de obra de la producción. De esta manera se elude el conflicto que posteriormente sacarán a la luz, primero los socialistas ricardianos y luego Marx. Recordemos que cuando escribió Ricardo, la puja por el poder era disputada desde la clase burguesa en ascenso a la clase terrateniente dominante. La clase trabajadora no se encontraba aún en escena, los trabajadores no tenían conciencia de clase y tampoco estaban organizados. Imaginen que la organización obrera en Inglaterra surge recién en la década de 1830, en lo que se denominó societarismo, e incluso hasta el año 1824 los trabajadores tenían prohibida la organización gremial. Entonces, no es que Ricardo al defender los intereses de la burguesía fue torpe al brindar los fundamentos de lo que más tarde desarrollaría Marx, sino que en ese contexto era aún improbable o impensable una lucha de clases entre burgueses y trabajadores. Bien, antes de pasar a la próxima diapositiva, les cuento otro dato referido a la clase trabajadora que no quería dejar de mencionar. En el año 1837, 20 años después de la publicación de la obra de Ricardo, la Asociación de Trabajadores de Londres redactó la Carta del Pueblo para exigir al Parlamento, entre otras cosas, el sufragio universal masculino, las elecciones por voto secreto y la abolición de los requisitos de propiedad para acceder a la Cámara de los Comunes. Pero en el contexto en el que escribe Ricardo, todas estas situaciones aún eran impensadas. Entonces, ninguna variación en los salarios afecta a los precios de los productos. Si los salarios se elevasen, la consecuencia será una caída de los beneficios de los capitalistas y no un cambio en el valor relativo de los productos. Una alteración en los precios relativos solo tendría lugar si en alguno de los procesos productivos se hubiera alterado la cantidad de trabajo involucrada en su producción. Esto implica que el aumento o disminución de los salarios que cobran los trabajadores impactará únicamente en los beneficios de los capitalistas y no va a implicar variaciones en los valores de las mercancías. Es decir, en sociedades capitalistas, la existencia de trabajo asalariado y capital no contradicen la teoría del valor trabajo. Bien, veamos ahora cómo trata Ricardo los intereses. Vamos a ver qué los determina. Vamos a analizar dos situaciones. Por un lado, una situación en la cual existe la primera, en la cual existe el dinero, y otra en la cual tenga vigencia el patrón o no. Las consecuencias o las conclusiones van a ser similares. Comencemos. En primer lugar, vamos a aclarar que el mercado que mira Ricardo al analizar la tasa de interés es el mercado de fondos prestables. El mercado de dinero que se demanda para la producción en forma de créditos o préstamos. Para él, en todos los países ricos hay una clase de hombres adinerada que no están ligados a ninguna industria, sino que viven del interés de su dinero, el cual van a poner en descuento de letras o en préstamos a la parte más industriosa de la sociedad. Este capital forma un capital circulante de mucha importancia que es usado en mayores o menores proporciones en las industrias de un país. Vamos a ver que ese volumen depende de la tasa de beneficios. Cuando esa sea superior a la tasa de interés, se invertirá más en el sector productivo y lo contrario va a ocurrir cuando los beneficios sean inferiores a los intereses.
Además de esta clase que exclusivamente tiene su dinero invertido de esta forma, los capitalistas no limitan su negocio solamente a la inversión productiva. Va a decir Ricardo que el capitalista siempre tiene una parte de su dinero flotante, que aumenta o disminuye la producción de acuerdo a la intensidad de la demanda de sus productos. Ahora sí, comencemos. Un incremento en la oferta monetaria genera una masa de dinero extra que provoca una caída en la demanda de préstamos. Esto estamos en la primera parte, ¿no? Por lo tanto, una caída en la tasa de interés. Los beneficios de la inversión productiva superarán los intereses por esta caída, quedarán por encima, lo que hará más provechoso el empleo del dinero en inversiones productivas que especulativas. Estamos en esta situación. La demanda de créditos para la acumulación de capital crece, lo que provoca que se produzcan más bienes de capital que antes, para poder poner en marcha esa nueva producción. Pero recordemos que para Ricardo se cumple la ley de Say, por lo tanto, existe el pleno empleo del capital. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? ¿O qué implica esta situación? Primero, que no hay capital ocioso. Por lo tanto, el capital y la mano de obra migran desde la producción de bienes de consumo hacia la producción de bienes de capital, porque no hay otra forma en estas condiciones o con estos supuestos de que se incremente la producción de bienes de capital. Entonces, la migración del capital y el trabajo hacia la producción de bienes de capital proviene de la industria de bienes de consumo, por lo tanto, cae la oferta de bienes de consumo. Por lo tanto, hay un exceso de demanda de esos bienes de consumo. Este aumento en la demanda hace subir los precios de los bienes de consumo, por lo tanto, también hace caer nuevamente la oferta real de dinero, ¿no? Por lo tanto, la tasa de interés subirá nuevamente y se ajustará a los beneficios según este mecanismo. Fíjense que para que se cumpla esto, es fundamental que se cumpla la ley de Say. Si la ley de Say no se cumpliera, la tasa de interés o los precios no necesariamente aumentarían, los precios de los bienes de consumo. Entonces, dado que se cumple la ley de Say, los intereses se adaptan o se ajustan a la tasa de beneficios del sector productivo. ¿Qué pasa ahora si en lugar de dinero tuviéramos un patrón oro? La situación sería similar. Unas exportaciones mayores a las importaciones harán que crezca la oferta de oro en un país. Por lo tanto, van a caer los intereses por la mayor disposición de oro, y los beneficios, por lo tanto, van a quedar por encima de esos intereses. Luego el mecanismo es análogo al anterior, es decir, los capitalistas, en el afán de poner su capital o dinero en los empleos más provechosos, invierten en el sector productivo. En pleno empleo hay que construir máquinas y bienes de capital, lo que disminuye la oferta de bienes de consumo, haciendo aumentar sus precios. El aumento de precios de las mercancías producidas en ese país estimula la importación, lo que disminuye la cantidad de oro e igual a la tasa de interés a la tasa de beneficios. Muy bien, este sería la finalización del video número 2. En el próximo video vamos a ver la teoría de la renta y la llegada al estado estacionario de Ricardo.